Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 30 de agosto del año 2023. Están las cuatro voces acá en el estudio. Voy saludando entonces por orden alfabético a Martín Couto. Buen día. Muy buenos días. Enfrente, exactamente enfrente, pero ella de espaldas a la plaza, está Mariela de Marco. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos y a la audiencia. Sigo con Diego Irazábal, que está al lado de Mariela. Buen día, Diego. Buen día, un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Y el saludo final para Eleonora, que está frente a Diego. Eleonora Navata, buen día. Buenos días, también un gusto de estar con ustedes acá en el estudio nuevamente. Vamos al primer tema. El Frente Amplio estudia interpelar a los ministros de Relaciones Exteriores, Economía e Industria para que expliquen en el Parlamento una resolución que autoriza la transferencia de 200 millones de pesos a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y que el Poder Ejecutivo aprobó hace pocos días. La promotora del llamado a sala, la diputada Betiana Díaz, recordó que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande maneja un presupuesto anual de 750 millones de pesos y que recientemente, antes de este refuerzo, le había pedido otra transferencia, en ese caso a UTE, por 200 millones de pesos. En declaraciones a La Diaria, la diputada Díaz señaló: lo que nosotros decimos es que en realidad esa plata es para bancar clientelismo político. Desde que asumió la coalición, creó por lo menos 30 cargos políticos más en la Comisión de Salto Grande, que no son cargos técnicos ni entran por concurso. En realidad, lo que hacen con esos fondos es blindar esos salarios altísimos, continuó diciendo. Sus comentarios fueron complementados por el senador Alejandro Sánchez, también del MPP, que definió a Salto Grande como una cueva de Alibaba amparada por el gobierno. Pidió además la renuncia del presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albizu, del Partido Nacional. Entonces resulta que tenemos más de 20 contratos hechos por el señor Albizu, todos militantes del Partido Nacional, todos militantes de su lista, y que además lo va a dejar permanente y además cambió el estatuto para que cuando se jubilen con cifras millonarias. La verdad que esto requiere de alguna manera un llamado de atención urgente, cosa que el gobierno parece ser que ha decidido mirar para el costado. Albizu respondió, dijo que ese organismo se financia con una partida anual de 744 millones de pesos que proviene del Ministerio de Economía y otra de 200 millones de pesos que remite UTE. Esas partidas, según explicó, no se ajustan desde el año 2015. Por eso, desde 2017 se pide suplementos al Poder Ejecutivo como el que acaba de conocerse este mes a efectos de completar el presupuesto de funcionamiento general que, dijo, tiene que ver con inversiones, con el mantenimiento, sueldos y el día a día de la central. En declaraciones que formuló a Azul FM, Albizu agregó que cada año que pasa va a haber que pedir más refuerzos. En 2020 y 2021, por el tema de la pandemia, el mantenimiento mermó y el refuerzo fue un poco menor. Es algo que sucede hoy, que sucedió el año pasado y va a seguir pasando esto de los refuerzos, agregó. Por otra parte, desmintió que esta nueva partida se utilice para complementar pagos de salarios, ya que, dijo, el número de empleados actual no genera un desfasaje de dinero. En otra entrevista, pero con Radio Sarandí, descartó que existan acomodos en la comisión. En cuanto a ingresos de funcionarios, aseguró que la mayoría de los que se han dado en este pedido ocurrieron por concurso. Algunos concursos se dejaron de lado y no se cubrieron. La mayoría de los que no han entrado desde el 2020 ahora han sido por concurso. Sí hubieron en estos casos puntuales gente de confianza, sí que entró como designación directa, es real. Habría más elementos para agregar a esta introducción, pero los escucho. Empiezo escuchándolos a ustedes con lo que ven en este debate. Bueno, sí, a mí me parece disparatado todo esto. Primero, Albizu debería mostrar números, porque él dice la mayoría, bueno, los números que aparecieron dicen que la mayoría entró por designación directa y no por concurso. Entonces dice la mayoría, y a mí viniendo de las ciencias sociales, me parece que las cosas se construyen y que hay que debatir, etcétera. Bueno, pero hay mayoría, minoría, si entraron 30 y poco, es claro. O se muestra en expediente donde aparecen concursos o entraron por designación directa. Albizu no dijo un número. Quienes lo critican dijeron, sí, que eran unos 30 y
35, 36, ingresos, 27 designaciones directas. 27 designaciones directas. Me parece increíble, un montón de cosas me parecen increíbles. Las declaraciones de Botana, como si fuera senador de un partido X, que no es el Partido Nacional. La ministra Arbeleche, que cuando dijo... A propósito de Botana, estás refiriéndote a la crítica que planteó, sí, ¿no? Sí. Tenemos acá el audio, o por lo menos una parte del audio. El senador Botana, entrevistado en Del Sol FM, llamó a revisar la situación en Salto Grande y cuestionó a Albizu. Me parece que se le fue la mano en alguna cosita. ¿En qué? Y bueno, en algunas contrataciones, en algunos salarios y en alguna de esas cosas cuando uno se encuentra con plata y se cree que es Papá Noel. Yo le preguntaría a Botana, senador, de qué partido es, porque no es válido. Los blancos somos así, somos sinceros, admitimos las cosas. Pero es que yo no tengo problema con la sinceridad de Botana. Tengo problema con que después se siga reconociendo senador blanco, reconozca que Albizu es blanco, que quien designa a Albizu, que es el presidente de la República, que está bastante callado, es blanco, y que la ministra, que yo la recuerdo hablar de desidia y poco apego, sentada en la torre ejecutiva, hablando de cosas que pasaban en lugares que no tenían que ver directamente con el inciso que ella dirige, el Ministerio de Economía, con la unidad ejecutora, porque ahora se fija exactamente en dónde puede opinar y en dónde no, pero antes habló de desidia y poco apego. Yo creo que no hay ejemplo mayor de desidia y poco apego. Y dos cuestiones. ¿De qué ministra está? La ministra Susana Arbeleche, que dijo que solo podía hablar de cuestiones contables y legales, pero no de cómo se ejecutaba la plata. A ver, para los oyentes, Martín está aludiendo a declaraciones que hizo la ministra Arbeleche ayer en el Parlamento cuando concurrió por la rendición de cuentas a la comisión especializada, y allí tuvo preguntas sobre el tema de Salto Grande. A la salida explicó esto hablando con los periodistas. Hicimos una explicación de los aspectos jurídicos y contables de ese refuerzo de rubro. En lo que compete al Ministerio de Economía y Finanzas, se trató de un refuerzo de rubro, ya que el presupuesto estaba fijo creo que desde 2015. Es decir, no hubo un aumento real, sino que se ajustó un presupuesto que estaba fijo. Respecto a la gestión o el destino de esos recursos, no es algo que competa al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces yo creo dos cuestiones más, así como apunte. El chiste de Bustillo me parece lamentable. Me parece que cuando lo acusan de clientelismo, de corrupción, de meter gente por la ventana, de sueldos que son obscenos para las cifras que maneja el Uruguay, la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, que Bustillo haga un chiste de no te escucho. Bueno, yo estoy tratando de decodificar a Martín. Voy atrás de Martín explicando. Vamos al audio de Bustillo ahora. Tendríamos que poner el audio de Bustillo. No, esto fue cuando un periodista le preguntó al canciller de la República, Francisco Bustillo, por esta discusión. Eso fue hace unos días, ¿no? Sí. Fue el día de la declaratoria de la independencia, en el acto de conmemoración en Florida. Ahí se planteó la pregunta y Bustillo contestó que no lo escuchaba. No te escucho bien, riéndose y apartándose, claramente evitando responder sobre... Lo que pasa es que era un momento en que había mucho ruido allí en la Piedra Alta. Efectivamente había. Sí, claro, pero así como Bustillo, que además ministro que ya sabemos que fue a mentir al Parlamento, etcétera. Yo quiero terminar con una cosa, porque podría seguir nombrando y teniendo como loco a Emiliano. Cuando se obtienen recursos a partir de refuerzo de rubro, que es en el presupuesto están los destinos, pueden ser incisos, lugares físicos, ministerios, o partidas o bolsas, ¿no? Una es refuerzo de rubro, que va al Ministerio de Economía, que la gestiona y manda. Pero quiere decir que en el presupuesto no se discutió sobre estos 200 millones. El Ministerio lo manda y como mucho se puede discutir después, el año que viene, en la próxima rendición de cuentas, cuando se vea en qué se utilizó la bolsa que se llama refuerzo de rubro. A mí me parece que eso también es problemático. Se debería haber incluido una partida en el 2020 y discutir esto, en vez de con esto de los refuerzos de rubro, que se discute con suerte tarde. Bueno. Ahora sí, vamos con Diego. Yo quisiera empezar con, por supuesto que no me gusta para nada esta situación, no la justificaría. Pero quiero empezar con una, viste que los que somos políticos y somos del interior, viste que estamos medio enredados a veces con los temas del clientelismo político, vamos a decir las cosas como son. Entonces me gusta enfocar eso porque se ha hablado de clientelismo. Pero hay una cosa que me gusta, una visión un poco histórica del clientelismo. Lo leí antes de la tertulia para recordarlo. Hay en un libro de Enrique Méndez Vives, que es creo que La gente y las cosas en Uruguay de 1830,
cita una frase del cónsul francés que le escribe a sus jefe, digamos, en Francia, hablando del Uruguay, dice, la República, dice, está obligada a mantener con grandes gastos a una cantidad de empleados públicos que no guarda proporción con los recursos del erario público y con las necesidades de servicio. Dice, y así, como pasa en todos los nuevos estados de América del Sur, hay una costumbre infinitamente perjudicial que es la de recompensar los servicios con empleos públicos sin preocuparse si la gente investida con tales cargos tiene las condiciones, las capacidades o los conocimientos necesarios para eso. Y eso lo escribe en el 1830, ¿no? Hablando de la banda oriental, 1830, y bueno, y después todos sabemos el recorrido que tuvo el Uruguay, 100 años después, aquella famosa que derivó en aquello del pacto del Chinchulín que decía Herrera, ¿no? Cuando los colorados vallistas y los blancos no herreristas, se crea el monopolio de UTE, ANCAP, la ley de ANCAP, repartos de los empleos públicos, de los cargos en los entes, etcétera, y los que quedaron afuera de todo ese reparto dijeron, este es el pacto del Chinchulín. Y ahí hay todo un recorrido histórico del Uruguay que llega incluso hasta, recordemos la célebre frase del Pepe Coloquios, dice, los socialistas son una máquina de pedir cargos. Es decir, los partidos políticos piden cargos. Porque no hablaba de funcionarios públicos. No, pero pide de cargo de designación política que se retiran con el jerarca. Bueno, pero digo, la ambición de la política, de quienes están en política, de cargos y cargos. Y ese es el Uruguay que hemos construido. Pero claro, lo de Salto Grande es, como creo que hay una expresión de Sanguinetti por ahí, el ducado. Ya, ¿no? Creo que lo leí en el informe que nos mandaron. Sí. Bueno, ya es una excepcionalidad. Que utilizó ese término, sí. El claro, ducado. Es una excepcionalidad que no guarda relación con las posibilidades. La semana pasada acá en esta tertulia hablábamos de femicidios, de la necesidad de que el Uruguay invierta recursos en los problemas reales que tiene. Tenemos la sociedad haciéndosenos bolsa en un montón de cosas y no podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen. Por eso, por un lado, bienvenido la luz que esto echa sobre un tema. Como dicen, ¿no? La luz es el mejor, la luz natural, la luz del sol es el mejor desinfectante, ¿no? Y en estas cosas también tiene que haber una luz, una transparencia para empezar a cambiar. Si no, hace falta el Milei uruguayo que empieza a decir, Comisión Técnica Mixto de Salto Grande, elimínese. Pero y sí, vamos, pero claro, porque el hartazgo de la gente por estas cosas lleva a eso, ¿no? Voy a agregar algo más de las explicaciones de Albizu, porque en definitiva también estos párrafos que voy a leer tienen información sobre lo que es la comisión y cómo funciona la comisión, sobre otras características de la comisión. Albizu admitió que muchos sueldos se encuentran entre los 180.000 y los 300.000 pesos. Los que han sido de confianza política sí han sido por ese entorno. Es una represa que se caracteriza por tener sueldos altos, por eso muchos optan por venir acá desde el sector privado. Por otro lado, Albizu justificó el aumento del presupuesto, que consideró que no fue exorbitante. Dijo, hubo que rediseñar algunas cosas. Hay algunos lugares, pasó en 2020, que había un reclamo de Argentina en el tema de las barreras. El 75% eran funcionarios argentinos, 25% uruguayos, por lo cual ellos tenían un gasto mayor de funcionamiento. Entonces hubo que arreglar eso, ¿no? Para que hubiera 50 y 50, digamos, hubo que agregar funcionarios del lado uruguayo. Por último, dice que el aumento se dio porque la comisión trabaja en desarrollo regional. Esto se hace en Artigas, en Bella Unión, se hace en Fraiventos, en Jung, se hizo desde siempre. Hay mayor impronta, mayor relacionamiento para hacer con esos recursos. Se trabaja en convenios con organismos, arreglando policlínicas con ACE, se trabaja con centros deportivos de Jung y Paysandú, se trabaja con la Secretaría Nacional de Deporte. Todo esto es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿no? Tendría algo para decir, pero no quiero, tan largo. No, pero no. O sea. A ver, Eleonora era la que se tiraba primero. Es lo mismo. Dale, Eleonora. Es un montón lo que parece que hace la Comisión Técnico Mixta, y bueno, estaría bueno también empezar a repensar algunas cuestiones vinculadas a la organización del Estado y a la cantidad de funciones que tienen determinados organismos, determinados incisos, unidades ejecutoras o como estén dispuestos en la organización del Estado. Yo vi con buenos ojos el impulso auditor de esta administración en el año 2020, cuando asumió el gobierno, donde se propuso auditar varias organizaciones, instituciones, organismos, para ver cómo se habían ejecutado los recursos
en los gobiernos anteriores, e imagino que también para repensar si esa ejecución de recursos era buena, era regular, era mala, y cuál era el destino de los fondos públicos. En su momento resultó algo bastante polémico, porque algunos decían quieren encontrar, es una casa de brujas, pero me voy a poner en todo el tema que voy a hablar siempre del lado de que creo todo y que todo es con buena intención. Entonces, ese impulso auditor yo lo celebro porque es el primer paso para ver si hacemos bien las cosas y el primer paso para buscar una eficiencia del Estado, que creo que nos la merecemos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese impulso auditor, ¿por qué no se replica o por qué no da resultados o por qué tampoco en este momento se dice, bueno, acá tenemos un problema? ¿Por qué no auditamos esto? ¿Por qué no vemos qué pasa en la Comisión Técnico Mixta? Porque si desde el año 2015 necesita partidas extrapresupuestales, necesita otras partidas que son aparte de lo que se le designa, es porque algo estamos haciendo mal. Porque con el dinero que se pretende entregar en el presupuesto quinquenal, no alcanza. Y si no alcanza, es porque no lo calculamos bien. Entonces tendríamos que auditar de pies a cabeza la Comisión Técnico Mixta para ver si lo que se le está asignando alcanza o no alcanza. Porque si no alcanza, capaz que no es vía refuerzo que hay que asignar los recursos. Es vía la primera asignación y se discute, bueno, esto no funciona con 100, tiene que recibir 200 y discutamos si tiene que recibir 200. No toda esta discusión ahora. Yo creo que a ningún gobierno le conviene tener una discusión de estas características en este momento. O sea, no me parece que sea políticamente acertado. Por lo tanto, ¿por qué no auditamos de verdad en el momento que hay que hacerlo y se le asignan los recursos que se le deben asignar para que tenga un buen funcionamiento? Porque si desde 2015 esto está pasando, bueno, algo funciona mal. Y tenemos que agarrar el toro por las astas. Me parece que hay discusiones incluso hasta más de fondo que plantear con respecto a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿Por qué esa comisión que se supone que se ocupa de la represa y la central hidroeléctrica, por qué hace convenios con organismos, arregla policlínicas de ACE, trabaja con centros deportivos de Yung y Paysandú, etcétera? Pero ¿no? a eso ¿Qué es esto, no? Pero a eso voy cuando hablo de auditar. No es solamente en qué lo gastás y si es competencia de ese organismo gastar en eso. Y una cosita más para terminar con respecto a lo que dijo la ministra de Economía. La Auditoría General de la Nación depende del Ministerio de Economía y es quien debería poner el ojo en las ejecuciones presupuestales. Decir que esto no depende del Ministerio de Economía me parece que no está bien, porque si no, ¿qué hace la Auditoría General de la Nación? Ahora sí, Mariela, creo que te Perdón tocó. por la extensión. No, perfecto. Sí, hay tantos aristas por donde agarrar este tema, pero yo lo primero que diría es, del punto de vista institucional, a mí me parece extremadamente grave que haya un organismo cuyo presupuesto no se discute donde hay que discutirlo. Es decir, creo que mantener el mismo presupuesto desde 2015 hasta ahora significa que se ha sustraído este tema del control parlamentario desde 2016 a la fecha, porque significa que se siguió con la inercia del presupuesto que se le dio en 2015, más vía refuerzo, que no se discute nada o no se discute mucho, porque se podría discutir a posteriori, como dice Martín, en la rendición de cuentas. El problema es que todos sabemos el tamaño que tiene la rendición de cuentas, y este tema en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en el presupuesto nacional, es un alfiler, digamos, una cosa insignificante a la hora de discutir la rendición de cuentas. Distinto el presupuesto nacional, me parece a mí, porque es cuando el Estado define todo su modo de funcionar. Y en ese sentido, la verdad, me parece muy grave que haya una institución que se permite salirse de los límites de su rol,
su rol legal, digamos, ¿no? Que es administrar la repesa, o sea, ese es su rol. Todo lo demás no es ni siquiera, no me acuerdo qué dijeron acá, pero es hacer política, es decir, es poner esa institución del Estado uruguayo en asociación con el Estado argentino al servicio de la carrera política de alguien. Eso, la verdad, me parece lamentable. Y yo creo que tenemos que parar. Hoy traducía yo un poco a Martín. Ahora a mí. Ahora voy a traducir a Mariela, porque dice, poner un organismo a favor de la carrera política de alguien. Albizu, el presidente de la delegación uruguaya, es un candidato a la intendencia. Exacto. De Salto, ¿no? El caso de Albizu es emblemático. Por la intendencia departamental. Es el candidato del Partido Nacional perdidoso en la última elección nacional. Tampoco salió diputado porque el cargo al que él aspiraba terminó en manos de Cabildo Abierto. Y entonces se lo puso ahí y evidentemente él puso la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta al servicio de su carrera política. Y después, según parece, pactó alguna cosa con Germán Cardoso, Colorado, que también está en carrera política. Entonces, eso, la verdad, a mí me parece lo peor de la política. Y me parece que, mal que les pese a estos personajes y a los que miran para otro lado en esto, me parece que eso afecta a la democracia, y lo peor es que parece no importar, ¿no? Es decir, la historia está llena de regímenes que terminaron fracasando, donde los actores siguieron bailando alegremente hasta que llegó la turba y lo sacó del Palacio de Versalles, por decir algo, ¿no? Pero no fue solo ahí, está lleno de sistemas ahí que huyeron hacia adelante. Bueno, a mí me parece una huida hacia adelante muy peligrosa de todos los actores de esto, que incluye además dejar sin efecto llamados a concurso, que también es grave, sustituir esos ingresos por concurso, donde algunos, digo, el concurso estaba terminado, faltaba designar a la persona, o sea, se basurió, por decir así, a ciertas personas. Yo no conozco a ninguno, pero me doy cuenta cuando leo cómo fue la cosa. Se sustituyó esos cargos, esos aspirantes, digamos, a cargos técnicos por gente que entró ahí por cuota política, político-partidaria y sectorial. Es todo muy lamentable. Entonces, yo creo que este es un tema serio. Las risas de Bustillo son, la verdad, la cara más chocante de un episodio muy, muy bochornoso, que creo que hay que encararlo ya. La cuestión de cómo se construyen las carreras administrativas en esos organismos, la cuestión de la asignación de recursos, la cuestión de los límites de las competencias. Si hablamos del Estado, el Estado no puede salirse de sus competencias, es un tema constitucional. Y la cuestión de cómo estamos cuidando o no cuidando la democracia y la república, porque también la república está en juego cuando el dinero de todos se gasta así alegremente y en manos, al bolsillo de los amigos. Bueno. Un horror. De todos modos, no es este un asunto fácil de encarar. Cuando lo pensábamos para la tertulia de ayer, yo tenía mis dudas y me asombraba la valentía de los tertulianos que se metían con una cuestión que tiene sus ribetes complejos. Lo digo porque ahora, por ejemplo, nos anota un colega desde Salto algunos detalles que conviene tener en cuenta. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo internacional, un organismo binacional, con reglas propias. No es un ente del Estado. Y por lo tanto el alcance del Parlamento, la posibilidad de que el Parlamento incida en su funcionamiento es limitado. En las cartas reversales de la creación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande está, por ejemplo, lo de que una de sus atribuciones es apoyar el desarrollo de las comunidades.
Se establece en la Carta Orgánica regalías para los departamentos directamente involucrados, afectados, entre comillas, por lo que en su momento fue la construcción de la represa. O sea, tenemos que incorporar todos estos elementos a esta discusión. De ningún modo significa que no esté sujeta al derecho, o sea, que no haya reglas. Eso me parece un disparate, y tampoco significa que si el Estado uruguayo definió, este gobierno definió una política de restricción de llenado de vacantes, por ejemplo, cuando entró. Me parece disparatado que los representantes políticos de este mismo gobierno en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande al mismo tiempo, simultáneamente, estuvieran llenando todas las vacantes, creando cargos. Es decir, no es un tema de que ese organismo no integra al Estado uruguayo. Claro que integra al Estado uruguayo, con una legislación especial. Pero esa legislación especial de ningún modo puede significar que ese organismo vaya a contrapelo de lo que definió un gobierno y del esfuerzo nacional que hizo este país para enfrentar la pandemia y el déficit fiscal y una cantidad de cosas. Eso, la verdad, es inaceptable. Me parece un argumento muy triste. Y además, en cualquier caso, hay fondos públicos que se vuelcan ahí, y la ejecución de los fondos públicos tiene que ser analizada por el Parlamento. Exactamente. Y además no salen de un repollo las autoridades, las designa el presidente de la República. Y es más, el presidente de la República tiene la oportunidad hoy de ahorrarle a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande $700.000. Salió una nota del 14 de julio. Yo la verdad es que vi demasiadas pocas repercusiones en el semanario Brecha. Voy a hacer toda la introducción para que Emiliano no tenga que estar a la pista de interrumpir, que se llama El Duque. Refiere a lo que dijo Sanguinetti del Ducado, pero refiere específicamente al actual vicecanciller o subsecretario Nicolás Albertoni. Nicolás Albertoni fue designado en el 2020, según esta nota de Leonardo Cardoso, como secretario general, una designación política de la comisión de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, desplazando a la Secretaría General anterior, que no era una designación política, sino que era un ingreso por concurso, funcionario de carrera. Bajo la gestión de Nicolás Albertoni se cambian reglamentos que le permitirán, cuando se retire de esa función, según esto, que cobrar un incentivo, etcétera. Esto yo no vi respuestas, y creo que por lo menos debería aclararse, porque en realidad son funcionarios que después tienen vinculación, yo qué sé, designación política, etcétera, y que me parece que entonces debería echarse luz, porque, repito, uno puede quedarse con esto de efectivamente el funcionamiento cotidiano, la cuestión binacional, etcétera, pero tiene que ver con designaciones políticas y tiene que ver con cosas que me parece que en un gobierno que hizo punta con esto de las auditorías, lo decía Eleonora, me parece que debería aclararse para avanzar en esta cuestión de la transparencia y para superar un poco esta imagen de Bustillo que yo, Mariela lo decía, a mí me parece que estos chistes fueron demasiado. Bueno, a ver, seguimos recibiendo mensajes de la zona en particular, a propósito de aspectos que hemos comentado acá y que bueno, pueden llamar la atención, ¿no? Elena de Paysandú dice: la Comisión Técnica Mixta tiene entre sus competencias propender a proyectos de desarrollo regionales con sus ganancias, está en su carta orgánica. En Argentina se lo hace de una manera, en Uruguay de otra. Ha sido así de manera discrecional desde siempre. Tradicionalmente quienes se beneficiaban eran proyectos para Salto, últimamente está llegando también con ese alcance a Paysandú. Bueno, y otros oyentes anotan que esto no viene solo de esta gestión, de esta administración, claro, viene también de gobiernos anteriores, ¿no? Es que eso yo quería preguntar, digo, no con el ánimo de político barato, de a ver si nosotros, ustedes, los otros acá. ¿Cuándo se empezó a gestar esta institucionalidad, este monstruo, claro, esto que se ha ido sobredimensionando y se nos ha ido de las manos? Porque está bien, es verdad, digo, las empresas, digo, UPM también, y es privado obviamente, pero digo, las grandes empresas ya tienen una política de influir en su zona de influencia, de financiar proyectos de desarrollo, de, bueno, la responsabilidad social empresarial, bueno, está bien, está dentro de su... El tema es cuando eso se te va de las manos y se genera toda esa institucionalidad que, claro, te indigna, ¿no? Los que estamos en la actividad política y en la función pública, no se indigna que dentro del mismo Estado, más allá después de si la jurisdicción, si inmunidad diplomática, que esto, que el derecho público, el derecho privado,
todo lo que quiera. La cuestión es que acá hay recursos públicos y están volcados en una institucionalidad que está fuera de toda proporción en cuanto a, bueno, esas cuestiones que se manejan de la gente tiene cargos en reserva, se retiran, cobran una torta de guita, que no pasa solo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, lo veo en varias partes del Estado. De otros gobiernos. Esa es una innovación okay. de esta gestión. Bien. Como decía Martín. Bueno, después también siguen aportando varios oyentes, digamos, elementos importantes. Por ejemplo, Pablo aclara: la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía no tiene competencia para auditar a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Albérico resalta: no se rige por normas uruguayas, no se rige por leyes uruguayas, estará bien o estará mal, pero está. Por lo tanto, hay aspectos que pueden merecer discrepancias, pero que llevarían a modificar el estatuto, lo que implicaría tener la voluntad, la iniciativa y los votos necesarios, y no solo acá, sino en Argentina también. Una cosita sobre esto, Emiliano, no sé, Mariela capaz que me puede corregir. Si las cosas están mal, hay que cambiarlas. Si hay determinadas disposiciones, que no creo que sea así, pero si llegaran a existir determinadas disposiciones que impiden a que haya un control sobre ese gasto, hay que cambiarlo, para que no pase más esto, con este gobierno, con el que viene o con el que va a venir más adelante. Cuando hay cosas que nos empezamos a dar cuenta tarde, que funcionan mal, hay que cambiarlas, porque no son vacas sagradas. Y hay que terminar con estas vacas sagradas. A esto que yo leía recién, a estos mensajes que leía recién, se le puede agregar este otro que le da una vuelta más todavía. Esta historia de decisiones discutibles y el uso de los fondos no viene de ahora, pero dice Santiago, es una viña porque está atado al funcionamiento de Argentina. Y como del lado argentino hacen cualquier cosa, de este lado se justifica decisiones y resoluciones similares porque se estaría obligado o estarían obligados por lo que se hace del otro lado. En definitiva, habría que cortar con esa lógica, ¿no? O sea, efectivamente hay un problema por el hecho de ser un organismo binacional, pero bueno, como que se retroalimentan las discusiones discutibles, las decisiones discutibles, las decisiones polémicas, ¿no? En la medida que es gestión pública, puede que no le rijan algunas normas uruguayas, pero lo que sí está claro es que el presupuesto sale del presupuesto nacional, el presupuesto de la Comisión sale del presupuesto nacional, y por lo tanto el Estado uruguayo puede perfectamente definir un montón de criterios. Cuestión aparte es lo del estatuto de la Comisión, donde estamos ligados por un tratado, digamos, con el estatuto no es más que un tratado con Argentina especial para eso. Pero sobre lo que decía la oyente que hablaba de las ganancias, pero es que justamente eso es parte de la opacidad de este tema. Nosotros no sabemos ¿Qué dinero genera la Comisión Técnica Mixta? Deberíamos saberlo, porque ahí podríamos saber si tiene ganancias o no tiene ganancias, si los 260 funcionarios más o menos, me parece, estoy hablando de memoria, uruguayos que tiene, son necesarios o no son necesarios. O sea, a mí no me parece que el razonamiento tenga que ser, esto es especialísimo porque es un estatuto especialísimo, entonces como es un especialísimo lo podemos llamar ducado, que incluye por supuesto una visión crítica a esa expresión de Sanguinetti, y como es un ducado no podemos hacer nada y no lo vamos a hacer. Eso me parece el peor enfoque de esto. Por supuesto que yo entiendo, porque no nací de un repollo, que en Paysandú, en Salto, sobre todo por orden, en Salto, en Paysandú y también ahora en Artigas, haya gente que se beneficie de esto y por lo tanto defienda este estado de cosas, dentro y fuera de la Comisión Técnica Mixta. Me parece que eso está claro. Lo que importa, me parece, que los demás uruguayos, que somos los que estamos financiando eso, por ahora y sin perjuicio, porque capaz que me muestran los números y me dicen, no, es al revés, la Comisión le da al Estado uruguayo un montón de plata y recibe
menos de lo que debería. Bueno, pero sinceremos eso, pero por ahora y sin perjuicio el Estado uruguayo pone un montón de plata ahí y a mí no me parece bien que haya este despilfarro, estos privilegios y esta ligereza para establecer normas que favorecen a algunos funcionarios que tuvieron la suerte de trabajar ahí. Queda esta discusión en la tertulia de hoy como un gran punteo de dudas, de preguntas, que conviene que volvamos a tratar en el programa con más profundidad para ver si le echamos luz justamente al funcionamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Volveremos sobre este asunto.